Listo. Bueno, vamos a iniciar entonces. Pues, como les decía hace ratito, bienvenidas, bienvenidos. Qué bueno que estamos aquí. Quiere decir que nos interesa mucho saber un poquito más sobre el lenguaje de nuestros niños de preescolar. Bueno, y para seguir, ya hemos revisado en algún momento con algunas maestras esta parte del desarrollo del lenguaje, pero le vamos a dar una recordadita para los que no les ha tocado conocer al respecto. Esto es como una tabla en donde vamos a ver lo que se espera de un niño a cada edad. Entonces, obviamente empezamos con el llanto como un medio de comunicación de los bebés, ¿verdad? De esa manera los bebés nos hablan y nos dicen lo que necesitan o lo que quieren. Luego vamos con el balbuceo, luego seguimos ya con un balbuceo reduplicativo que tiene que ver cuando repetimos sílabas. A los 9 meses, que ya está el niño preparándose para el habla, y luego al año pues ya empieza con sus primeras palabritas, que es de 1 a 10 palabras, que dice mamá, papá, tete, agua, ¿sí? Las palabras más básicas de pues para sus necesidades. Después al año 10 meses empieza el habla telegráfica, o sea, por una frase decimos nomás una palabra, ¿verdad? En vez de decir mamá quiero leche, decimos eche, ¿verdad? Por ejemplo, para decir leche. Al año 2 meses ya empiezan las frases simples, dame jugo, quiero baño, ¿sí? En vez de decir quiero ir a hacer pipí, por ejemplo. A los 3 años ya podemos decir frases, ya podemos decir oraciones completas. A los 4 años, pues las oraciones se van haciendo ya como más extensas, ya platicamos un poquito más, y de 5 a 6 años se consolida el sistema fonológico. ¿Qué quiere decir esto? Que ya a los 6 años el niño ya puede pronunciar todos los fonemas, ya puede hablar con frases completas, ya nos puede decir lo que le pasó en el día y varias cosas que vamos a ver en la siguiente tabla. ¿Por qué estamos viendo esto? Porque es bien importante darnos cuenta que si estamos mandando a nuestro niño a preescolar, a tercero de preescolar, a la edad de 3 años, y nuestro niño no habla o nada más dice mamá y agua, porque me ha tocado niños que dicen 1, 2 palabras, 5 palabras, 10 palabras, entonces nuestro niño se está comportando como un niño de 1 año en el lenguaje. Así es que ya estamos cargando con un desfase de 2 años que le va a afectar, pues, no nada más en su lenguaje, sino en su aprendizaje, ¿verdad? Porque no se va a poder comunicar. Un niño de 3 años ya debiéramos entenderle casi todo lo que habla, sí, el 80% de su lenguaje, de su habla. Ya nos empieza a contar cosas que le pasaron, ya nos contesta preguntas cuando le preguntamos qué, cómo, quién te trajo a la escuela, mamá, quién te peinó tan bonito, mamá, ese tipo de cosas, ¿verdad? Ya hace sus frases de por lo menos 3 palabritas, ya puede seguir una instrucción, aunque sea sencilla, ¿verdad? Tráeme los colores, incluso hay niños que ya nos pueden hacer una instrucción de 2 pasos como tráeme los colores y siéntate, o ese tipo de cosas. Conoce ya algunas partes del cuerpo, nombra al menos 2 colores, y un niño de 3 años ya debería decirnos por lo menos 500 palabras. Entonces, si se fijan, el desfase es muy grande cuando tenemos niños que no nos hablan en tercero de preescolar. Y claro, ahorita vamos a ver los efectos de la pandemia y nos vamos a dar cuenta que estamos arrastrando ahorita unas cuestiones en el desarrollo de los niños en general, no nada más en el lenguaje, pero esto es como lo que se ha sacado de libros que han hecho investigaciones en varias partes del mundo, en donde se ve que los niños de 3 años logran esto, los niños de 4 años logran esto, ¿sí? Entonces, está basado en estudios científicos y se supone que es la media, ¿no? Es como la medida, es lo que se espera. A los 4 años, pues ya no solamente habla y dice más de 1000 palabras, sino también ya nos puede definir las palabras. ¿Qué es esto? Es una taza, sirve para tomar café, por ejemplo, ¿verdad? Puede describir diferencias entre objetos, puede hacer preguntas, ya no nada más nos contesta preguntas, ya nos hace preguntas. ¿Dónde? ¿De dónde? Además de qué, quién. Ya sus frases son más larguitas, ya hace instrucciones de 3 pasos, ya conoce los colores, la utilidad de los objetos y las partes del cuerpo. Y ya un niño de 5 años, que a lo mejor ahí se ve muy chiquito, pero les paso luego la presentación para que lo revisen mejor,
ya participa en una conversación, ¿verdad? Ya espera su turno, nos platica algo, le platicamos algo y entabla esta conversación sin monopolizarla. Cuando un niño es muy pequeñito, platica y nada más quiere que tú lo escuches, pero no te quiere escuchar, o tú estás platicando y te está interrumpiendo, mamá, mamá, mamá. Entonces a los 5 años ya le podemos enseñar, espérame, déjame termino de platicar y ahorita es tu turno para que platiquemos tú y yo, ¿sí? Ya puede contestar el teléfono y tomar un mensajito. Bueno, ahorita últimamente ya ni los adultos casi hablamos por teléfono, ¿eh? Casi todo lo queremos manejar por medio de texto, por medio de WhatsApp. Entonces, eso también ha perjudicado el lenguaje de nuestros niños, no nada más de nosotros como adultos, ¿verdad? Entonces, sí es importante, a lo mejor, mira, está llamando papá, contéstale, a ver, ¿qué nos quiere decir? ¿Verdad? Y que él, tome a lo mejor un recadito de su papá, obviamente de una persona de confianza. Contesta y hace preguntas de por qué. El por qué es súper abstracto. A veces le preguntamos a los niños chiquitos, ¿por qué hiciste eso? Pues ni él mismo sabe por qué, ¿verdad? Pero un niño de 5 años ya comienza a saber el porqué de las cosas, porque ya nos pregunta, ya nos dice, ¿por qué esto y por qué aquello? Entonces ya empieza a formar estas abstracciones. Ya hace frases mucho más largas. Ya le podemos enseñar su cumpleaños, su nombre completo y el nombre de sus papás. Imagínense que su niño se pierde en el súper. ¿Cómo te llamas? Tete. Pues, quién sabe qué es Tete, ¿verdad? ¿Y tu mamá cómo se llama? Mamá. ¿Y tu papá? Papá. Y se los digo porque yo les pregunto a los niños y así me dicen, ¿verdad? Que su mamá se llama mamá y su papá se llama papá. Es bien importante que su niño, hasta por seguridad, sepa su nombre completo, nombre y apellidos y el nombre de sus padres. Su cumpleaños, cuántos años tiene y hasta su dirección, ¿verdad? Por seguridad, o un número telefónico. No hay que subestimar a los niños. Los niños nos pueden dar sorpresas bien grandes sobre lo que ellos son capaces de aprender y de hacer. Así es que a un niño de 5 a 6 años ya le podemos enseñar esta información que le va a servir para toda la vida y para desempeñarse. Las partes del cuerpo ya las conoce, conoce todos los colores. Bueno, esto es como lo que se espera de un niño de cada edad. Entonces, si nos ponemos a ver eso, pues nos vamos a dar cuenta que si tenemos un niño de 5 años que nos dice 50 palabras, pues se está desempeñando como un niño de 2 años, por ejemplo, ¿no? Y estamos teniendo un desfase de 3 años. Obviamente, si nuestro niño está cursando con alguna discapacidad o con algún problema neurológico, se espera que haya un desfase probablemente en el lenguaje, pero si es un niño con un desarrollo típico normal, que lo hemos llevado al médico y que lo ha revisado y que todo está bien, pues deberíamos de basarnos un poquito en esta tabla para ver que nuestro niño esté hablando de esa manera, ¿no? Por supuesto, ya vimos que habla no es igual al lenguaje, pero es importante darnos cuenta que los fonemas tienen una etapa de adquisición. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, primero vamos a revisar que el lenguaje es receptivo y comprensivo. A lo mejor nuestro niño no habla mucho, pero él sabe que esto se llama taza, él sabe que esto se llama silla, él sabe que esto se llama computadora, porque yo le digo, dame la taza y me da la taza, aunque no me sepa decir la palabra taza, ¿sí? Eso quiere decir que ya tiene sus conceptos, ya tiene varios conceptos, aunque todavía no lo diga correctamente. Lenguaje es diferente a habla, ya lo vimos al principio. Los niños en edad preescolar pueden pronunciar palabras con estos fonemas. A los 3 años, pues ya nos dice palabras con la m, con la n, con la n, con la p, ¿sí? Todas esas que están ahí en esa tablita. Pero es común que todavía un niño de 3 años, de 4 años, nos cambie fonemas al hablar, ¿verdad? Cata en vez de casa, o tata, porque todavía no dice ni la k, ni las... Sí, los fonemas son los sonidos, recuerden, no son las letras, por eso les estoy haciendo el sonidito. Entonces, es normal todavía que veamos a los niños y a las niñas que van a primero y a segundo de preescolar que tengan que cambien estos fonemas. A los 5, pues también vamos a encontrar muchos niños que no digan la R. Entonces, también eso está dentro del desarrollo típico. Es común, ¿no? No todos los niños pueden consolidar el fonema R, sobre todo porque el fonema R es el más complicado y es el único que implica vibración de la lengua, por eso es tan difícil a veces para algunos de los niños.
pero por supuesto que nos podemos poner a trabajar en ejercicios para que salga la R, y poquito a poquito lo vayan generalizando en su lenguaje. Así que bueno, si sabemos esto, también nos vamos a dar cuenta que aunque no hable 100% claro, ya está hablando con frases, ya nos está diciendo cosas y se está dando a entender. ¿Cuáles son los prerequisitos para el aprendizaje? ¿Por qué ponemos prerequisitos para el aprendizaje si estamos hablando de lenguaje? Bueno, cuando yo tengo algunos niños en terapia de lenguaje, si yo tengo un niño que no me mira a los ojos, que no me voltea a ver, si yo tengo un niño que no se queda sentadito, que no mira al espejo, porque yo trabajo sentada aquí y luego el niño o la niña sentada a mi lado y un espejo enfrente, porque así me puede ver cómo estoy diciendo las cosas y él o ella se pueden ver cómo están diciendo las cosas. Los niños pequeñitos no son conscientes de cómo están diciendo las palabras. Para ellos está bien como lo están diciendo. Entonces, hasta que no logran discriminar, hasta que no logran ver cómo lo están haciendo, es cuando ya pueden cambiarlo. Porque mientras tanto, pues ellos no entienden a veces por qué los ponemos a repetir ciertas cosas, ¿verdad? Porque dicen, pues yo le estoy diciendo, casa, y lo escuchamos que nos dice taza, pero para él es casa, entonces no entiende por qué lo ponemos a repetir. A ver, di casa, y nos vuelve a decir taza, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque pues no ha generado esta parte y es importante que la trabajemos también. Entonces, este niño, esta niña que tenemos para trabajar el lenguaje, si no pone atención, si no mira a los ojos, no me voltea a ver, no se queda sentado, no puede mirar, mirarme, mirar al espejo, autorregular su cuerpo, ¿verdad? Los niños muy chiquititos, los niños de 2 años, por ejemplo, pues quieren andar parados agarrando sus manitas. Si tenemos algo en la mesita, lo quieren agarrar. Bueno, si no hemos logrado que este niño, esta niña autorregule su cuerpo, va a ser muy difícil que le podamos trabajar cualquier cosa, incluyendo el lenguaje. A veces también por eso no hablan bien, porque el lenguaje es mucho imitación. El lenguaje tiene mucho que ver con yo veo cómo están diciendo las cosas y entonces puedo imitar cómo se dicen las cosas, ¿verdad? Entonces, si no ha logrado esta parte de imitarnos, va a batallar mucho para hablar. Por ejemplo, ayer en terapia tenía un niño que tiene algunas dificultades de lenguaje y estuvo ausente por estas cuestiones de la pandemia y regresa y me empieza con una frase como que quiere decir haz de cuenta, pero me dice ata, me fui con mi papá y yo. Y luego, ata, me fui con mi mamá y le digo, ¿me estás queriendo decir haz de cuenta? Y luego, sí, ¿qué hay de nuevo? ¿Qué has hecho de nuevo? Nada, que sus primitos vinieron a visitarlo y sus primitos dicen así. Entonces, él está imitando como dicen sus primitos, haz de cuenta, ¿verdad? Entonces, para que vean qué tan importante es la imitación en el lenguaje. También, si no les hablamos mucho en la casa o si no les generamos esta intención de hablar, pues también no vamos a avanzar en eso, ¿verdad? Bueno, todas estas cosas que vemos aquí son necesarias para el lenguaje, así que no nomás es que ya bajé un video, maestra, de YouTube donde tiene que sacar la lengua y soplar y con eso va a mejorar mucho su lenguaje. No, tenemos que revisar todas estas cositas que encontramos aquí. Número 1, pues nuestro niño, nuestra niña tiene que tener un sueño adecuado. ¿Qué quiere decir esto? Tiene que tener una rutina de sueño en donde pues un niño de 3, de 4, de 5 años no se puede acostar más tarde de las 9 de la noche, por ejemplo, y se tiene que levantar pues temprano antes de que lo mandemos a la escuela y nos tenemos que asegurar que ese sueño que tuvo toda la noche haya sido un sueño profundo, que haya descansado, que haya regenerado todo, porque acuérdense que durante el sueño regeneramos órganos y si no tenemos esta parte cuando estamos en desarrollo, en crecimiento, pues afecta bastante al cuerpo en general y sobre todo a las cuestiones neurológicas, ¿verdad? Un niño que no duerme bien es un niño que no va a aprender bien. Así que si estamos viendo que nuestro niño o nuestra niña no duerme bien, vamos a tener que ir con el pediatra y informarle que está sucediendo esto porque es una cuestión médica que tenemos que atender.
La alimentación también es súper importante, ¿verdad? Si vemos nuestros chiquitos que están comiendo, pues, muchas galletitas y muchos juguitos con azúcar y este tipo de cosas, y no tenemos una alimentación balanceada en la casa, en donde consumimos frutas, verduras, todo esto, pues también nuestro desarrollo neurológico se va a ver afectado y no vamos a aprender de manera adecuada, ¿verdad? La hidratación también, los niños pequeños muchas veces no toman agua, les damos puro juguito, leche. Es bien importante que tomen agua nuestros niños, porque la hidratación es súper necesaria. Luego a lo mejor la psicóloga nos puede platicar sobre eso, porque eso lo trabajamos en la escuela. La rutina diaria y los hábitos, eso les ayuda mucho a los niños. Si tenemos un día muy diferente al otro, también para ellos va a ser súper complicado entender cómo funciona el día, y luego a veces se generan berrinches o se generan problemas de conducta porque los niños, pues un día hacemos una cosa, otro día otra, y luego a veces les damos permiso de hacer algo y a veces no. Entonces toda esta cuestión también afecta mucho a el aprendizaje en general, el desarrollo en general. Ahora, pasamos al punto de lo orofacial, que es la respiración, la lengua, el paladar, los dientes, las adenoides y las amígdalas. Ahorita en la siguiente diapositiva vamos a ver unas imágenes de cómo afecta la respiración. Muchos niños pequeñitos se la pasan toda la vida con rinitis alérgica, con moquitos, y eso hace que su nariz esté tapada. Entonces, a la hora de que quiere respirar por la nariz, no puede. De por sí los niños chiquitos a veces no perciben muy bien la respiración por la nariz. Imagínense la nariz tapada. ¿Qué es lo que hago? Pues respiro por la boca. Entonces, en vez de que la respiración sea con un patrón adecuado por la nariz, con la boca cerrada, si ustedes tienen su boca cerrada y toman aire, su lengua, ¿cómo está? Está libre, ¿verdad? En la cavidad bucal. Pero si ustedes respiran por la boca, ¿dónde está su lengua? Abajo. Entonces su lengua se hace perezosa, está en una postura que no es adecuada, y eso afecta mucho para la producción de algunos fonemas. Algunos fonemas necesitan la lengua, como la L, ¿sí? El movimiento adecuado de la lengua. Y si tenemos una lengua que se hizo flojita porque estamos siempre respirando por la boca, pues va a afectar muchísimo. No se diga infecciones y muchas cosas que se van deformando por la respiración por la boca. Entonces es bien importante que atendamos los moquitos. No podemos evitar ser alérgicos, pero sí podemos atendernos hasta con homeopatía o con medicina alópata, lo que ustedes quieran, enjuaguitos de sal de mar, yo qué sé, pero sí estarnos asegurando que nuestro niño o nuestra niña respire bien por la nariz para que haga un patrón adecuado de respiración. La lengua también, ya vimos que cuando respiramos por la boca, pues la lengua se nos hace flojita, ¿verdad? Nomás quiere estar abajo. Entonces, si yo le digo al niño, a ver, haz esto, no puede ni subir su lengua, ¿verdad? Porque ya se acostumbró a estar abajo. Todo lo orofacial también es muscular. Entonces, si no ejercitamos esos músculos, pues va a haber un funcionamiento inadecuado. También si tenemos frenillo corto, ahorita vamos a ver una imagen de un frenillo corto. El paladar también, hay que revisarle la cavidad bucal a nuestros niños. El paladar a veces está muy alto, entonces a la hora de que queremos poner la lengua de una manera para decir algún fonema, no se logra, ¿verdad? Porque el paladar está demasiado alto. Los dientes, ¿verdad? Hay niños pequeñitos que les hemos, a lo mejor por algún tratamiento médico, algo han perdido sus dientes o por algún golpe o alguna situación de caries o algo, también eso afecta mucho al lenguaje, ¿verdad? Por ejemplo, el fonema, si se fijan, los dientes están casi cerrados de enfrente. Si no hay dientes, ¿qué pasa con la lengua? Se sale, ¿verdad? Entonces, no podemos decir bien ese fonema, por ejemplo. Las adenoides también. Las adenoides, ahorita vamos a ver una imagen que son importantes. A veces escuchamos una voz muy nasalizada y resulta que tenemos las adenoides ahí muy inflamaditas y pues eso también no permite que respiremos bien. Igual las amígdalas. Me ha tocado últimamente que estamos conociendo a los niños de este ciclo escolar, me ha tocado ver muchas amígdalas bien grandecitas. Entonces, pues imagínense traer las amígdalas aquí presionando. También la entrada de aire no es adecuada, también duele, entonces muchos fonemas no van a salir
tampoco por esa situación. Otras cuestiones que se relacionan con el lenguaje es la visión, ¿verdad? El niño, si no está viendo bien, pues también a lo mejor no vamos a poder enseñar todos los conceptos. Y a veces no nos damos cuenta que un niño o una niña tiene problemas de visión hasta que se van a la primaria y empiezan con la lectoescritura. Desde ahorita es importante hacerles un examencito y atender si necesitan lentes. La movilidad también. De repente tenemos un niño o una niña que se cae mucho, que tiene pie plano, que sus movimientos en general pues no son adecuados para su edad o son como de un niño más pequeño. También eso es importante. Les comentaba hace ratito, el lenguaje también es muscular. Entonces, si no estamos trabajando adecuadamente la motricidad gruesa, la movilidad del cuerpo, pues la movilidad para los sonidos del habla tampoco se va a dar de una manera correcta. ¿Okay? La audición, pues no se diga, ¿verdad? Si el lenguaje es muy por imitación, de ver y de oír, sobre todo de oír, imagínense si no estamos escuchando bien, cómo vamos a hablar, ¿verdad? También es importante que revisemos la audición. Estos niños y niñas que han tenido mucho infecciones de la garganta, infecciones de oído, mucho moquito, es súper necesario que su pediatra los esté revisando continuamente porque a veces generan taponcitos de cerumen que se endurecen y hacen que no escuchemos. Estos niños a veces necesitan que les pongan unos tubitos de ventilación para que se dé esa audición de manera correcta. Por eso la revisión médica es muy importante. Y lo sensorial también. Si estamos teniendo unas alteraciones sensoriales que nos impiden escuchar bien, ver bien, todas las cuestiones, lo táctil, lo del gusto, pues también puede afectar al lenguaje, ¿sí? Y pues al desarrollo en general, nada más al lenguaje. Bueno, estas son las imágenes que les comentaba hace ratito. Ahí vemos una pequeñita que se chupa el dedo y luego pues se ven súper tiernas y bonitas, ¿verdad? Yo por ahí tengo una que adoro y que quiero, que se chupa el dedito, pero luego si no atendemos esto, miren lo que pasa, ¿verdad? Ahí vean esos dientitos ahí. ¿Qué va a pasar cuando esa niña quiera pronunciar las palabras con el fonema S? Si no va a poder cerrar sus dientitos, ¿verdad? Así que ahí vamos a tener un problema. O que se chupa el dedo, o que toma chupón, o biberón hasta muy grande. El biberón también a veces hace que pase esto en los dientes. Así que pues bueno. Ahí tenemos un niño con la boca abierta y este niño tiene un frenillo corto. ¿Qué quiere decir? Que este pellejito abajo de la lengua, o puede ser también arriba, en el labio de arriba, este niño tiene un frenillo y hace que pues su lengua no se mueva bien. Entonces, cuando el frenillo es muy corto, que quiere decir que cuando casi no deja mover la lengua, incluso se forma hasta como un corazoncito así en la lengua, porque a la hora que la quieren sacar, está tan pegada al frenillo, afecta también para el habla. Entonces, sí es importante que el doctor lo vea y vea si necesita una cirugía de frenillo. Es un procedimiento súper sencillo que es generalmente en el consultorio del doctor. El doctor nada más corta un poquito el pellejito con un bisturí y luego ahí no sé si suture o deje ahí dependiendo del caso, pero sana súper rápido. Entonces es bien importante que atendamos eso si tenemos un frenillo corto. Sobre todo si es muy corto, porque a veces es un frenillo corto que no afecta la movilidad de la lengua. He tenido niños con frenillo corto que suben su lengua perfectamente y la mueven bien, entonces, pues, ahí pueden continuar con su frenillo, ¿verdad? El doctor es el que va a determinar esto. Las adenoides, ahí las estamos viendo cómo son unas adenoides normales y cómo son unas adenoides inflamadas. Entonces, cómo afectan el paso del aire en la respiración. Y también estamos viendo las amígdalas, ¿verdad? Y la garganta. Si hay una amígdala ahí muy, muy grande, pues también está afectando. Y luego por ahí vemos esta imagen de la niña que respira por la boca y la niña que respira por la nariz, cómo se deforma su cara, ¿verdad? Hasta sus mejillas, su barbilla, sus labios, entonces su nariz. Entonces sí, pues es súper, súper necesario que nuestros niños y nuestras niñas estén respirando por la nariz.
Ahorita yo creo que se van a ir con su niño o su niña y se van a poner a revisarles toda su cavidad bucal, ¿verdad? Todas estas cosas que intervienen en el lenguaje que a lo mejor no lo habíamos pensado así. Bueno, ahora estamos en una pandemia. Ya de por sí teníamos muchos niños y niñas que tenían dificultades en el lenguaje. Y pues esta situación de la pandemia ha venido a afectar de una gran manera todas las áreas de la vida de todos nosotros, ¿verdad? Pero el lenguaje ha sido uno de los más desfavorecidos en esta etapa. ¿Por qué? Pues porque no se tuvo la estimulación adecuada, tanto por las situaciones que ocurrían en casa, como porque estos niños y estas niñas no podían salir y no podían convivir con otros niños. El lenguaje, la mejor manera de estimular el lenguaje es hablando con otros, y sobre todo ellos entre pares entablan una comunicación que les ayuda mucho a discriminar y a mejorar su lenguaje. Entonces, si no tuvimos esta oportunidad, imagínense lo que afectó esta parte de no haber estado relacionándonos con otros. Ahora les comentaba yo esta parte de que ya estamos muy acostumbrados a mensajearnos para todo, y a veces ni siquiera hablamos por teléfono entre nosotros los adultos. Entonces ya estamos teniendo un mal uso del lenguaje, ¿verdad? Necesitamos hablar más con nuestros niños, con nuestras niñas. Necesitamos en casa enseñarles cómo platicar, ¿verdad? No nada más que llega de la escuela y le preguntamos, ¿cómo te fue? Pues nos va a decir nada. Bien, ¿verdad? ¿Y qué hiciste? Nada. Fíjate que yo fui al trabajo y me fue muy bien porque conocí a una persona y luego vendí algo y a ti cómo te fue, ¿verdad? Le estoy poniendo la pauta de cómo es conversar, cómo es comunicarnos por medio del lenguaje oral. También no hubo muchas actividades motrices y en exteriores durante esta pandemia. El movimiento estimula el lenguaje. Entonces, si nuestro niño, nuestra niña estuvo muy inmóvil en su casa, nada más con el dispositivo, o no tuvo oportunidades de ir al parque de jugar, pues también se va a ver afectado su lenguaje. Agregado a esto, la situación de duelo, enfermedad y emocional, ¿verdad? Algunas de las personas tuvimos pérdidas de familiares, de seres queridos, algunos otros nos enfermaron nuestros familiares, hemos tenido situaciones emocionales en las familias que han afectado nuestra dinámica de cómo hemos ido desempeñándonos en la vida en general. Entonces, todo esto ha afectado mucho al lenguaje también. El uso de dispositivos incrementó grandemente, ¿verdad? Ahorita estamos reuniéndonos por medio de una computadora cuando originalmente lo hacíamos en un salón, iban todas las mamás y los papás y yo platicaba con ustedes en persona, ¿verdad? Ahorita lo estamos haciendo así, entonces, bueno, eso lo vamos a ver ahorita como un efecto positivo también, pero también es un efecto negativo porque luego dependemos demasiado de los dispositivos móviles y nuestros niños están usando los celulares, las tablets, mucho más de lo que lo usaban antes de la pandemia. Así que, por favor, revisemos esto, ¿verdad? Yo no digo que no lo usen porque ya lo necesitamos usar, pero sí es muy importante que tengamos muy medido nuestro tiempo de uso de dispositivos. Incluso si lo vamos a hacer para clases o si se lo vamos a dar para entretenerlo, pues hay que tener una medida, ¿verdad? Un límite, porque sí hemos visto el uso desmedido de dispositivos. Ya, bueno, en algún momento hemos platicado el efecto neurológico de los dispositivos móviles sin supervisión. Un niño o una niña que está con un dispositivo móvil, él solito, hace un uso inadecuado, porque aunque vea puras páginas de dibujitos y cosas así, pues nada más está en un continuo de ver sus videos y ya, ¿verdad? No está interactuando con nada, no está pensando en nada, nada más está recibiendo estos estímulos. Entonces, a lo mejor si yo descargo en la tablet un juego de memorama
y es mi turno y ahora es tu turno y los dos vamos a jugar al memorama, es muy diferente a que yo nomás le doy el dispositivo y me pongo a hacer algo que tengo que hacer, ¿verdad? Debe ser con supervisión y debe ser tiempos bien mediditos el uso de los dispositivos. Y pues ahí les puse en rojo el uso del cubrebocas. Híjole, ahorita es algo que no podemos evitar, pero de verdad el uso del cubrebocas está afectando mucho el lenguaje. Si tenemos un niño o una niña que tiene dificultades en el habla, por ejemplo, o que usa un tono de voz bajito y lo tenemos en la escuela y nos quiere decir algo, a veces es casi imposible para nosotros como maestras entender lo que nos está diciendo. Entonces, todo esto está afectando mucho. Y luego, no nada más de aquí para allá, ¿verdad? De allá para acá, el niño o la niña quiere vernos cómo estamos diciendo las palabras y no puede porque tenemos el cubrebocas, ¿verdad? Y eso pues todavía yo creo que lo vamos a tener más tiempo. Así es que los momentos en casa en que no estamos usando el cubrebocas, hay que asegurarnos que nuestro niño y nuestra niña estamos platicando, nos está viendo cómo pronunciamos las cosas, estamos siendo articulados al hablar con él, con ella, ¿verdad? No nomás le hablamos acá, yo estoy lavando los trastes y le estoy hablando, ¿verdad? Estamos mirándolo a los ojos, estamos diciéndole las cosas personalmente para que vea cómo se pronuncian las palabras. Eso es bien importante, sobre todo ahorita con este uso del cubrebocas inevitable. Sí, mamis y papis. Por ahí alguien levantó la manita, creo, pero ahorita, si gusta escribirme la pregunta en el chat y con mucho gusto al final lo vamos a abordar. Entonces, dentro de estos efectos negativos, lo que podemos hacer en casa es esto, ¿verdad? O sea, hablar con nuestros niños, hablar entre nosotros, conversar, enseñarles a conversar, enseñarles a nombrar todo. Mientras estoy cocinando, le estoy diciendo, mira, hijo, pásame el sartén, que sepa qué es un sartén. Los niños pequeños no saben qué es un sartén. Les enseño una estufa y me dicen cocina, por ejemplo, ¿verdad? Ni siquiera saben que esa se llama estufa. Mira, yo voy a usar la estufa porque es peligroso que un niño pequeño la use, pero pásame el sartén, vete, vamos a picar los tomates, este es un tomate, es rojo, sí, que parezca que somos narradores de una película, ¿verdad? Pero que de esta manera los niños y las niñas estén viendo cómo hablamos, cómo se habla, cómo se pronuncia. Yo en las terapias y en las clases casi siempre tengo mi boca muy roja y trato de ser muy articulada, pronunciar, gesticular, para que los niños y las niñas vean cómo pronuncio las cosas y se den cuenta y empiecen a imitar. Me ha tocado niños que hablan así como muy rápido y no se les entiende y luego cito al papá o a la mamá y pues hablan igualito, ¿verdad? Así no abren mucho su boca y hablan muy rápido. Entonces, sobre todo ahorita con el uso del cubrebocas, es bien importante esto, papis y mamis, súper importante. Bueno, ahora vamos a ver, no todo es negativo, ¿verdad? También hay cosas positivas que nos ha dejado la pandemia. No todas a todos, pero algunas. La primera es que tomamos conciencia de algunas dificultades de nuestros niños y nuestras niñas en cuanto a lenguaje, conducta, aprendizaje, autonomía. Como los tuvimos más tiempo en casa y algunos de nosotros pudimos estar más tiempo en casa, nos dimos cuenta de cómo está el niño o la niña comportándose, ¿verdad? Cómo es su conducta, cómo se expresa o no se expresa, cómo aprende al momento de hacer las tareas, cómo aprende, cómo hace todo, cómo recorta, cómo pinta, qué tan autónomo o autónoma es, si se puede quitar la chamarra, si se la puede poner, si se puede, todas estas cuestiones que a lo mejor conocíamos antes, pero que ahora estamos viéndolas mucho más, ¿verdad? En las clases virtuales pudimos ver a otros niños, vimos cómo se comportan, vimos cómo se desempeñan, entramos a las aulas de las escuelas, ¿verdad? En estas sesiones virtuales. Vimos a otros niños y siempre que vemos a otros niños, pues hacemos conciencia y nos decimos, ay, caray, estoy viendo que mi niño tiene 5 y pues casi no habla y estoy viendo este otro niño que a lo mejor se habla con más fluidez. Ay, pues entonces quiere decir que me tengo que poner a
a platicar más con mi niño y este tipo de cosas, ¿verdad? Le dimos importancia al estado emocional, ¿verdad? Anteriormente, hablar de todo lo emocional, pues era así como abracitos y las caritas, estoy feliz, estoy triste, pero ahora ya vimos qué tan importante es que una persona con un estado emocional estable puede funcionar de una manera mejor que una persona que está teniendo situaciones emocionales que le van a afectar en todo. Así es que si nos afecta a nosotros como adultos, imagínense a los niños pequeñitos. En algunos casos se incrementó la convivencia entre la familia, ¿verdad? Que también a veces no en todas las casas se dio porque no se pudo, pero en muchas de las casas papi y mami estaban en la casa y podían convivir más, podían jugar, podían hacer más cosas juntos. Entonces esta parte pues de alguna manera nos dejó beneficios, ¿verdad? Porque estrechamos algunos lazos. Ahora, bueno, siempre, esto lo puse porque por todas las pláticas que he tenido a lo largo de todo este tiempo con algunos de ustedes y algunas de ustedes, bueno, ¿qué es lo que podemos hacer entonces con todo lo que bien revisamos ya anterior en estas diapositivas? Aunque escuchemos frases incluso de médicos, de pediatras, de familiares, tenemos que ir cambiando nuestro pensamiento al respecto. Por ejemplo, me toca mucho que vengan y me digan, maestra, es que yo así hablaba. Cuando yo estaba chiquita o cuando yo estaba chiquito, así hablaba. O, es que mi mamá me dijo que yo hablé hasta los 4 años, maestra. O, pues es que tiene un tío que así habla. Ok, perfecto. Ya nos dimos cuenta que a lo mejor es una situación genética, pero eso no quiere decir que mi niño tiene que pasar por lo mismo, ¿verdad? Ahorita ya hay muchos elementos y hay muchas cosas que podemos hacer para apoyarlo, para apoyarla, para que no pase por esta situación de dificultad que hace que, pues, que no pueda comunicarse de manera adecuada con los demás, ¿verdad? Un niño, una niña que no hablan de una manera fluida, no solo la maestra a veces no le entiende, ¿verdad? Sus compañeros tampoco. ¿Y qué empieza a pasar? Los niños son muy prácticos. Si estoy tratando de jugar con una niña, con un niño que no le entiendo lo que habla, pues tarde o temprano mejor me volteo y juego solo o juego con otro niño porque no le entiendo lo que me quiere decir. Entonces ya una situación de habla se convierte en una situación social y es importante que la atendamos. A veces nos recomiendan ir a terapia. Tenemos una cultura de que la terapia es porque estoy muy mal y ya tengo que ir a terapia, ¿no? La terapia es para incluso, a mí me ha tocado atender en terapia a niños que no pronuncian bien la R y cuando no es ninguna otra situación, ni física, ni intelectual, ni de ninguna otra más que de pronunciación, en unos cuantos meses, ya tenemos al niño que está diciendo la R, ¿verdad? Así que la terapia es súper recomendable, muy recomendable. Ahorita hay terapias de todo rango, desde el CREDI, el CRE, hasta como el Instituto José David u otras instituciones privadas que manejan costos muy diferentes y casi gratuitos, hasta centros comunitarios que tienen servicios gratuitos, ¿verdad? Entonces, podemos buscar y vamos a encontrar apoyo. ¿Por qué les hablo de terapia? Porque nuestra función en el área de lenguaje y comunicación como USAER no implica un trabajo de rehabilitación del habla. Nosotros nos enfocamos mucho más en apoyar a las maestras para que se esté trabajando esta cuestión del lenguaje con sus niños y que ellos logren comunicarse, que logren expresarse de manera oral en el grupo y en las actividades. Entonces, influimos mucho más en el trabajo con las maestras y en las actividades que en esta cuestión de rehabilitación. Nosotros no sacamos a sus niños para darles ejercicios de lenguaje o para ponerles rehabilitación del habla, porque no es nuestra función como USAER, nuestra función es educativa. Entonces, a veces cuando es únicamente una situación de articulación, una terapia es muy recomendable. Pero también no es mágica y tampoco es instantánea, ¿verdad? Si vamos al gimnasio para hacer un six-pack,
pues no vamos a salir con el six-pack en una semana, ¿verdad? Ni en un mes. Vamos a necesitar pasar tiempo ahí, hacer todos los ejercicios que nos dicen, hacer una dieta. Lo mismo pasa en las terapias de lenguaje, ¿verdad? Yo a veces platico con papás y les pregunto, y con mamás les pregunto, ¿llevó a su niño a terapia? Sí, maestra, yo lo llevé. Ya lo llevé a terapia. ¿Cuánto tiempo? Pues un mes, el año pasado. No, ¿verdad? Es muy necesario que se haga la terapia que se necesita en el tiempo que se necesita. No es mágica y tampoco es instantánea. Otra cuestión que nos preguntan mucho es sobre el bilingüismo. Si un niño o una niña está expuesto a 2 idiomas, que generalmente es el inglés y el español, no quiere decir que eso va a retrasar su lenguaje. Donde la niña o el niño vivan, tiene que ser su lenguaje de origen y sobre todo si es su lenguaje materno. Por ejemplo, mamá es mexicana, están viviendo en México, en Chihuahua, y papá es extranjero. Entonces, su lenguaje materno, su lenguaje base es el español, y aunque le hablemos en inglés, tenemos que hablarle en español porque es con el que se va a comunicar en el ámbito en donde vive. Esto es súper importante, ¿verdad? Sí es muy bueno que un niño sea bilingüe, incluso se activan áreas neurológicas súper interesantes al momento de trabajar el bilingüismo con nuestros niños, pero lo que necesitamos hacer es, hablo siempre español y a lo mejor acompaño inglés, no nada más hablo inglés y de repente hablo español si estoy viviendo en México. No sé si me explico bien. Si estoy viviendo en Estados Unidos es otra cuestión, pero si estoy viviendo aquí, yo necesito proporcionarle a mi niño y a mi niña la oportunidad de que se comunique con otros en el idioma que se maneja en el lugar en donde están viviendo, ¿sí? Esto es súper importante. Entonces, qué bueno que le podemos hablar al niño o a la niña en 2 idiomas, pero hay que asegurarnos de hacerlo en los 2 idiomas y sobre todo en el idioma del lugar de residencia. Y eso no tiene por qué retrasar el lenguaje. Si estamos hablando de un nivel intelectual adecuado, se va a dar el lenguaje en los tiempos más o menos que se espera para un desarrollo típico. Otra cosa es, tenemos que trabajar la autorregulación para que haga caso, les puse entre comillas, ¿verdad? Porque luego me dicen, es que no hace caso, maestra. Este niño no hace caso. Ok. Ahorita les platicaba sobre los prerequisitos para el aprendizaje, ¿sí? Los prerequisitos para el aprendizaje, que son la atención, la autorregulación y la imitación, se tienen que dar bien y a veces no se dan de manera automática a nuestros niños o nuestras niñas. A veces se los tenemos que enseñar, incluso les tenemos que decir, vamos a hacer esta tarea, te tienes que quedar sentado con tus manitas quietas y escuchar. Escucha lo que tienes que hacer y luego ya lo vas a hacer. La psicóloga trabaja con las maestras esta parte de las autoinstrucciones y de que como unas imágenes con colores, en una imagen escucho, en otra pienso y en otra ya puedo hacer, ¿verdad? Esto es parte de la autorregulación. Si tenemos un niño o una niña que no nos hace caso en la casa, no nos va a hacer caso en la escuela, mágicamente no le va a hacer caso a la maestra y va a hacer todas las cosas que la maestra le diga. Entonces, en casa tenemos que trabajar la autorregulación, también para que el niño o la niña pueda hacer las actividades de lenguaje en el salón y que se beneficie de entablar esta comunicación de una manera adecuada. Propiciar la intención comunicativa. Bueno, también esto es súper común que me lo digan. Maestra, es que yo sí le entiendo. Pues sí, yo sé que sí le entienden en su casa porque generamos ya esta dinámica, ya sabemos que más o menos qué fonemas cambia por otros y le entendemos, pero el niño o la niña se van a la escuela y la maestra no tiene esa dinámica y no le entiende, ¿verdad? Y sus compañeritos no le entienden. O llegan niños o niñas que todos nos quieren decir con seña, ¿verdad? O quiere una paleta y nos hacen así, ¿verdad? Y ya saben que en casa si hacen así, pues le dan una paleta. Entonces, tenemos que generar que nuestro niño o nuestra niña quiera hablarnos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues
propiciando esto, ¿no? Forzando un poquito esto, o sea, así ya sé que quieres una paleta, pero dime paleta, ¿qué es paleta? Y a lo mejor al principio nada más nos va a decir EA o ETA, ándale, muy bien, toma, porque ya intentó comunicarnos algo de manera verbal, ¿sí? No nada más con ceñita o con llanto o, ay, maestra, es que mi niño, mi niña es súper independiente, quiere las galletas que tengo arriba del refrigerador y se trepa y agarra las galletas. Pues no, ¿verdad? Tenemos que buscar la manera de que nos diga galleta, quiero galleta, dame galleta, ¿sí? Y esto lo hacemos así, o sea, en la práctica en la casa. Si tu niño o tu niña no habla al año y medio, busca asesoría. Bueno, ya cuando llegamos al jardín de niños, ya tenemos 3 años, 2 años y medio a veces. Y el pediatra o la abuelita o la otra maestra o el doctor nos dijo que ya hablará, no se preocupe. Al rato habla, es muy listo, mire, sabe todo, sabe, le da el celular y le mueve perfecto, ¿verdad? Las sobrinitas ya pueden meterse y hacen búsquedas en Google y todo esto, o sea, ya los niños ahorita son bien diestros para muchas cosas, pero no. Si no habla un niño o una niña al año y medio, tenemos que buscar asesoría, tenemos que ir a algún lugar especializado en lenguaje en donde nos digan qué podemos hacer para estimular el lenguaje desde el año y medio. Entonces, si tenemos un niño o una niña de 3 años que no habla, imagínense, ya nos tardamos año y medio, ¿verdad? Sí es importante esta parte. Y pues la pregunta del millón, ¿está consentido, está chiple o es un problema de lenguaje? Bueno, si su situación del lenguaje es que los demás no le entienden, que no habla de manera fluida, que se apoya únicamente en señas para comunicar, que cambia muchos fonemas, su habla es prácticamente inentendible, es un problema de lenguaje. Tenemos que atenderlo. Puede ser una situación leve de habla, de articulación, o puede ser un problema ya a nivel comprensivo o a nivel pragmático, que ya no logramos todos estos conceptos que podemos tener, no los usamos de una manera adecuada para comunicarnos con los demás. El lenguaje tiene que ser comunicativo y social, ¿verdad? Porque por otro lado tenemos niños, niñas que parecen enciclopedias, que nos hablan con términos así súper, muy elevados, que usan vocabulario que escuchan en documentales o en películas, en caricaturas, y decimos, este niño, esta niña es súper inteligente. Sí, probablemente intelectualmente es muy inteligente, pero si no utiliza ese lenguaje para comunicarse con los demás, por ejemplo, si no se relaciona adecuadamente con sus compañeros, platica y juega con ellos, si no logra autorregular sus emociones al momento de expresar con lenguaje lo que siente, lo que quiere, si algo le duele, si necesita algo, si está frustrado, si está enojado, si no quiere algo, si no lo puede decir con sus palabras y lo tiene que decir haciendo un berrinche, enojándose, estamos hablando de un problema de lenguaje y es necesario hacer algo al respecto, ¿verdad? No debemos confundir esta parte, porque el problema del lenguaje no nada más es un niño que no habla. El problema del lenguaje es un niño que no se comunica adecuadamente con sus compañeros y con el resto de la gente. A veces se comunica muy bien en la casa, ya le sabemos el modo, o en la casa tiene toda la confianza para hablar, o pues está en su zona segura, ¿verdad? Pero ese lenguaje tiene que saberlo generalizar a todos los ámbitos en donde se desempeña. Y eso tiene que ver con la escuela, que es el primer ámbito a donde sale un niño y logra poner en práctica todas estas situaciones de la comunicación. Y luego, pues ya en otros ámbitos, ¿verdad? Es muy necesario que se haga esta generalización. Si no se hace, si nada más en la casa se comunica, esta dificultad del lenguaje se puede convertir en un problema de aprendizaje y a la larga, pues le va a afectar en el resto de su vida, ¿verdad? Porque va a estar en la escuela muchos años.
Entonces, sí es necesario que atendamos esto. Ahora, aguas si tenemos un niño o una niña ya en tercero de preescolar con una dificultad importante en el lenguaje, porque se nos va a ir a la primaria muy pronto, ya prácticamente en medio año, y cuando vaya a la primaria, así como habla, así va a escribir. Entonces, tenemos el tiempo contado para ponernos a trabajar, para que ese lenguaje sea lo más adecuado posible a su nivel de desarrollo, a su edad, para que darle todos los elementos para que todo lo que tenga que ver con lenguaje escrito sea fácil para él o para ella en la primaria. Así que esta situación pues es bien necesario que la veamos, ¿verdad? Bueno, como ya llegamos al tiempo, vamos a pasar a la sección de preguntas. Les voy a pedir que por favor escriban sus preguntas. Por ahí estoy viendo una y les voy a pegar aquí un link de la encuesta de satisfacción que por favor les voy a encargar que me llenen. Es un documento en Google. Aquí lo pueden llenar si están en el celular o si están en su teléfono, sin problema, se meten, lo contestan y son 5 preguntitas bien rápidas que nosotros necesitamos conocer para poder seguirlos apoyando en esto. Dice, disculpe, ¿el tartamudeo ocasional también es normal en ciertas etapas? Sí, el tartamudeo se da porque el niño o la niña, generalmente un niño pequeño de 3 a 5 años, quiere primero hablar antes de pensar las cosas, ¿verdad? No ha organizado sus ideas aquí en la mente. Cuando ya no las quiere decir, entonces habla mientras está buscando la palabra. Por ejemplo, nos quiere decir maestra, no, maestra, ¿sí? Entonces sí, de 2 a 5 años es muy normal que se presente un tartamudeo ocasional, sobre todo si no son bloqueos importantes que le impiden hablar, como por ejemplo los niños con disfemia, que es la tartamudez, a veces se bloquean de tal manera que con ciertas consonantes, como por ejemplo no les sale la palabra, ¿verdad? Se quedan ciclados o repiten mucho una sílaba. Ahí ya estamos hablando de un problema de disfemia y tenemos que atenderlo. Pero generalmente esto es después de los 5 años. Antes, todavía estamos en una etapa normal. A ver, déjenme checo. ¿Cómo se puede trabajar el tartamudeo? Bueno, si estamos hablando... Ay, les pide permiso. Ay, qué bueno que me dice. Déjenme checo la configuración para que puedan contestarlo todos. Si ya estamos hablando de una situación de tartamudez después de los 6 años, entonces sí tenemos que acudir con una terapeuta de lenguaje para que nos indique qué podemos hacer. A ver, dice que... modo bloqueado, pero no está activado el modo bloqueado. Denme un segundito para checar que todos lo puedan responder. Pues parece que no está, que no lo pueden contestar. Alguien más que me haga el favor de checar a ver si lo puede contestar. Para que me digan. Maestra, buenas tardes. A mí también me aparece que lo del perro. Ok, a ver. Qué raro que salió eso. Aquí estoy revisando eso, ¿eh? Pero síganme preguntando. Si quieren abrir su micrófono.
y preguntarme qué. Tal vez es que no están entrando con su cuenta institucional, ¿no? A contestar el formulario. Puede ser. Sí, porque yo entré y sí me dejó inmediatamente. Ah, ok. Entonces es eso. Si pudieran responderlo con su cuenta institucional para no... Porque sí, aquí estoy revisando todas las opciones y no... Yo estoy de mi cuenta y no, también me pide permiso. Tampoco. Qué lástima. Papás y mamás, la cuenta institucional es la cuenta que se les dio a sus hijos en el kinder, la que tiene Chihuahua Nueva Escuela Mexicana. Intenten con eso, porque luego cuando queremos contestar del celular, por default, se nos va con la cuenta que tenemos de manera personal o que tenemos vinculada a los dispositivos electrónicos, que es la de Gmail, pero la normal. Chéquenle por ahí. Ya les quité la restricción de que solamente los usuarios de la cuenta institucional pueden responder, para que ahora sí ya puedan responder todos. Ahí me dicen si sí pudieron, ¿eh? Pero ahí estaba la restricción ahí, de que solo con la institucional. Ahí checan y me comentan. Porque ya tengo por ahí una respuesta. Así es que sí, ya pudieron. Ay, qué bueno. Sí, pueden poner su nombre, pero a mero abajo de la encuesta, si necesitan algún tipo de material o de información para ampliar sobre alguna cuestión, ahí me pueden poner el nombre de su niño, el grupo, la escuela y qué tipo de información les gustaría recibir. Nosotros pues ya estamos iniciando la etapa de evaluaciones, vamos a evaluar algunos de sus niños. Algunos otros pues les vamos a estar brindando algunas estrategias para que ustedes les pongan en la casa y trabajen el lenguaje, específicamente lo fonológico, que es a veces lo que nos preocupa muchísimo atender en el lenguaje, porque bueno, también es importante si no estamos pronunciando bien, nuestra habla no es fluida y vamos a estar teniendo problemas de comunicación, así que sí les vamos a estar enviando por ahí videitos y materiales que les pueden poner a sus niños en la casa y que pueden mejorar la pronunciación de los fonemas que no pronuncian bien sus hijos. Pero si estamos viendo que ya hay muchos fonemas, por ejemplo, me toca de repente ver niños con que el fonema K, ¿verdad? Entonces, en vez de casa dicen taza. Y pues trabajamos específicamente ese fonema y luego ya pasamos por la etapa de primero lo podemos repetir y luego lo podemos pronunciar y luego ya lo podemos generalizar a todos los lugares en donde vamos. O sea, es como un proceso y lleva tiempo, así es que no es como de un día para otro le pongo cómo se pronuncia y ya siempre va a pronunciarlo en todas sus conversaciones, ¿no? Poquito a poquito vamos a ir avanzando en esa parte, pero sí lo vamos a lograr. Entonces, de esa manera los vamos a estar apoyando. No sé si hay alguna otra pregunta. A ver. Se me hace que ya no hay ninguna otra pregunta, ¿verdad? Bueno, si ya no hay ninguna otra pregunta, nada más les encargo que sí respondamos toda la encuesta y les agradezco mucho su participación y su asistencia y pues aquí estamos en contacto para si necesitan recibir algunos materiales o algunos ejercicios. Maestra, sí. ¿Tendrán algunos datos que nos puedan pasar de algunos terapeutas con quien podamos llevar a nuestros hijos que ustedes nos recomienden o algún lugar que se acomode a nuestras necesidades, que ustedes conozcan, por favor? Sí, claro que sí.
La trabajadora social tiene un banco de datos de muchas instituciones en donde ustedes pueden comparar precios y distancias y todo este tipo de cosas, horarios, que les podemos hacer llegar. Solo les encargamos que se acerquen con la maestra de apoyo. Si no saben quién es su maestra de apoyo que atiende su preescolar, acérquense con su maestra de grupo y coméntenle que necesitan esta información de las terapias. Entonces ya la trabajadora social nos va a hacer el favor de mandarles esta información para que ustedes tengan la opción de buscar el lugar de su preferencia. Aquí estoy leyendo unas preguntas. Me preguntan que si tienen hermanos más grandes con problema de lenguaje y la niña le copia, es necesario que también tome terapias. Yo creo que eso ya, si la hermana o la hermana más grande toma terapias, la terapeuta les va a comentar si la hermanita o el hermanito también necesita terapias. Generalmente, si la hermanita o el hermanito no está teniendo un problema de articulación, ya revisamos y no tiene ninguna situación física, al momento de que su hermana o su hermano corrijan el habla, automáticamente esta hermanita va a empezar a corregir el habla también. Pero yo creo que la terapeuta conoce más del caso y ella les va a poder decir más puntualmente lo que corresponde. Dice, me mandan una pregunta por acá que dice, mi niña tiene el paladar alto, se chupa el dedo, ahí que procede. Me habían comentado que había terapistas y quedaron de proporcionarme los números, me los pueden proporcionar. Ok. Sí, lo mismo les comentaba ahorita sobre la trabajadora social. Por favor, díganle a su maestra de grupo o si conocen a la maestra de apoyo, la maestra Pamela, la maestra Selene, la maestra Karen, la maestra Katy, cualquiera de esas maestras que estén en el jardín de donde me están preguntando, ellas les pueden proporcionar este banco de datos de los lugares donde hay terapias. Si su dificultad no es muy severa, les vamos a estar mandando materiales. Ustedes nos dicen, maestra, es que mi niña no pronuncia bien o hay una situación de que habla chiple o algo, ¿verdad? Es algo que muy comúnmente me dicen. Entonces, les mandamos actividades que pueden hacer en su casa, si no es una situación que necesite terapia, ¿sí? Por ahí hay unas manitas levantadas. Si gustan abrir su micrófono para que nos digan si tienen alguna pregunta. Perdón que se alargó un poquito el tiempo, pero al principio estuvimos ahí con problemas técnicos. Si ya no hay ninguna otra pregunta y quieren hacerla en privado ahí en la encuesta, ahí hay un lugar para que me escriban preguntas o necesidades que ustedes tengan específicamente. Yo las voy a leer todas y me pongo en contacto con su maestra de grupo, por eso les pido el grupo, para hacerles llegar lo que necesiten, con toda confianza. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra. A ustedes, gracias. Ok, señora Roselín. Muy bien. Primero A, ¿de cuál jardín de niños? Si todavía anda por aquí, nos dice de cuál jardín de niños es Roselín Gastelum Manjarres. Niñez Mexicana, maestra. Ah, perfecto. Claro que sí, señor. Gracias. A usted. Voy a detener entonces la grabación. Les agradezco mucho a todos y a todas y pues ahí estamos en contacto.